Yo creo que el gran temor que han expresado muchos pensadores que han publicado sus ensayos estos días, llamando la atención sobre el post-COVID en términos de economía, es que, claro, estamos en una situación absolutamente precaria. Hemos incurrido en unas deudas gigantescas, e incluso uno no sabe si van a ser respaldadas o no, si tenemos con qué respaldarlas a mediano y largo plazo, y todo eso pues, nos puede llevar, como dicen bien, a una recesión. Pero salir a acelerar la depredación, digamos, o el uso, para no usar una palabra necesariamente negativa, sino salir a acelerar la capitalización de los commodities o de lo poco que tenemos, es como, mejor dicho, vender el último anillito de oro o los areticos de la tatarabuela para poder comer, y ya nos quedamos pues en los rines completamente. Con el Pero ecosistema Brigitte, uno no puede transgredir ciertos umbrales de transformación porque por más de que tenga hambre. Y la ventaja es que en una sociedad compleja, con muchos colectivos y con muchas perspectivas, uno sí puede regular la velocidad de esas transformaciones y también aplanar la curva o aplazar la curva de nosotros como plaga. Entonces, un poco como mediante medidas económicas y medidas regulatorias, hacemos que la economía se recupere sin necesidad de devorar lo que nos quedaba. ese es el temor que usted tiene, Brigitte. Sí, claro, que en agosto salgamos a comernos todo para pagar las deudas. Lo primero es señalar que la carta, que contiene varias propuestas, es un compilado de sugerencias que desde luego pues lo que hace es recoger el sentir de distintos sectores. Esto surge de un conversatorio entre académicos, economistas, politólogos, empresarios, comerciantes y representantes de gremios. Incluso contamos con la participación de Axel Kaiser. Y como la carta lo señala, el Instituto de Ciencia Política está comprometido en defender el Estado de Derecho y la función empresarial. De alguna forma sí nos desconcierta que quienes han hecho referencia a la carta, primero no es la carta del 3 de abril, ese fue un borrador que desafortunadamente se filtró. Se La filtró. carta que se le entregó al presidente fue del 5 de abril. Lo segundo es que es desafortunado además que hagan referencia a un párrafo que en realidad tiene 4 líneas, solo hagan referencia a la primera parte de ese párrafo, porque el párrafo continúa diciendo que se sugiere considerar procedimientos abreviados para que en concordancia con las disposiciones legales respectivas se aumente y acelere la productividad. Nosotros creemos profundamente en el Estado de Derecho y de hecho lo defendemos. Y eso implica que creemos que estos procedimientos deben acatar los mandatos constitucionales. Y es que hay varios aspectos en materia de consultas y en materia de licencias que tienen cuellos de botella institucionales muy grandes y que creemos que es el momento de subsanarlos. Hay más de 1.400 solicitudes de licencia en la dirección de consulta previa y algo así como 150 contratistas para atender esas solicitudes. Es decir, aquí se trata de desarrollar capacidades institucionales, de simplificar trámites. Y el espíritu de la carta, no solamente en el tema ambiental, sino en muchos otros aspectos, porque es una carta de 7 páginas con recomendaciones en varios frentes, precisamente se enfoca en pedir que en muchos aspectos se reduzcan trámites, se reduzca burocracia y que hayan unas normas mucho más claras que den seguridad jurídica. Y en este caso es importante porque, por ejemplo, en materia de consulta, pues la Corte le pidió al Congreso que reglamente el tema de la consulta previa. Y hay una sentencia, la S195 del 2018, que ordena precisamente o que le pide al Congreso que reglamente el tema de las consultas y los mecanismos de participación. Para el instituto es importantísimo en este momento tomar decisiones que protejan el modelo de desarrollo económico con criterios de sostenibilidad. Es que en Colombia las empresas le apuestan a la sostenibilidad, tienen altos índices de responsabilidad social y creemos que las medidas tienen que adoptarse, obviamente agilizando los trámites. ¿Y también qué implica agilizar trámites? Pues que si te tienen que decir a una empresa que no, que también se lo digan y que sea pronto con un tema muy importante que analizar y que decirle a las personas que de alguna forma cogieron la primera parte de ese párrafo. Y es que donde no hay licencias, el tiempo que se están demorando en otorgar las licencias, no es que esos recursos naturales no son explotados. Desafortunadamente, donde no se están otorgando licencias a empresas privadas que estén bajo la supervisión del Estado, están operando organizaciones criminales, que están poniendo en riesgo no solamente el ambiente, no solamente el medio ambiente, sino además el entorno social de las comunidades que allí existen, que allí viven.
Y no se trata de satanizar ni más faltaba a ciertos sectores de la sociedad, pero es que aquí hay organizaciones y estructuras criminales. A mí me parece que este es un momento realmente muy interesante para la humanidad. Es muy, muy duro estar vivo para ser no solamente testigo, sino actor actor y damnificado directo de esto que está pasando. Pero esto no es un tema del destino. Es como decir, volvemos al ejemplo de la cirrosis. Si a mí mi organismo comienza a reclamar porque yo estoy cometiendo algunos excesos, eso no es el destino, es el organismo que está reclamando, es el organismo que está activando su sistema inmunológico, haciendo unos cambios, y es lo que venía pasando del cambio climático. Es decir, Brigitte sabrá mucho más sabe mucho más de esto que yo, pero evidentemente entre la aparición del coronavirus, entre las condiciones que permitieron que mutara ese virus y las condiciones de deterioro de los ecosistemas y todo eso, hay unas relaciones que son muy, muy estrechas. O sea, esto es un llamado de atención, pero no del más allá, sino del más acá. Y de un más acá que no habíamos oído por las buenas y que ahora nos toca oírlo por las malas. Déjeme, le pongo un ejemplo de algo que a mí me parece muy interesante. Para mí la joya de la corona del acuerdo de paz son los PDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y yo les hago dos observaciones. La primera, no deberían ser solamente unos municipios PDET, donde el plan fuera con enfoque territorial y los municipios más afectados por el conflicto armado, sino debería ser todo el país, todos los municipios del país y el país entero debería, el desarrollo debería ser con enfoque territorial. Y segundo, es una de las cosas que a mí me parece más interesantes de este momento y de lo que pueda salir de este momento, es que esto solamente entre humanos no lo definimos. Aquí tenemos que aprender a concertar con otros actores del territorio que no son solamente recursos naturales, sino que son actores del territorio, que son el suelo, que son las dinámicas hidrometeorológicas, que son los volcanes, que son todos los ecosistemas de los cuales depende la vida. Y entonces aquí uno de los grandes desafíos que tenemos es aprender a concertar por las buenas con esos ecosistemas para no obligarlos a que reclamen sus derechos por las malas. Cada vez que hay algún desastre, y yo lo miro desde ese tema de la gestión del riesgo, cada vez que hay algún desastre de origen hidrometeorológico relacionado con el clima, con el agua, basta que preguntar, por ejemplo, qué derechos fundamentales le han sido violados al río, qué derechos fundamentales le han sido violados a los ecosistemas. Quizá uno de los más graves es la pérdida de la biodiversidad. Entonces, esto no está solamente en manos de los seres humanos, no está solamente en manos de la izquierda o de la derecha o de los sectores empresariales y los ambientalistas, sino que aquí la naturaleza ya se aburrió de ser el escenario de la locura humana y dijo, no, yo no soy el escenario, yo soy el actor, pero además soy el director de la obra. Y en este momento es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, aquí no es una transformación, aquí no es opcional. Es o nos ponemos las pilas o el planeta nos saca. Yo estaba pensando hoy, si ya el Homo sapiens estaba en la lista de especies amenazadas, Brigitte, no sé, pero creo que en este momento somos una especie absolutamente amenazada y tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que ser conscientes que nosotros mismos hemos generado a lo largo, no de muchos siglos, pero por lo menos de un siglo, las condiciones que han obligado al sistema inmunológico de la Tierra para producir esa fiebre, la crisis climática, pero que ahora viene con una cosa como que dice, no entendieron por las buenas, ahora les toca por las malas.